Buenas noches, jóvenes. Hola, Líquida, buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal están? Gusto en saludarles. Bien, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? Bien, gracias. Ya estábamos viendo contratos en particular, ¿es así? Sí, Líquida. ¿De qué estábamos hablando de contratos? ¿Qué tal, Emily? Licenciada, buenas noches, mucho gusto. Igualmente, Edu. Una consulta. Usted va a evaluar conforme al libro, ¿ah? Vamos a evaluar los contenidos que hemos ido desarrollando hasta donde lleguemos y un poquito más, yo creo. Y otra consulta, ¿usted brindará algún material de apoyo, de guía para poder, pues, tener nosotros de dónde estudiar? Le subimos ahí un texto. Le subimos un texto a Classroom. Ahí tienen ustedes todo su contenido y también hay otro que yo les he sugerido porque es más breve. Es el del doctor René Arturo Villegas Lara. Ahí en el tomo 3 pueden encontrar ustedes todos sus contratos. Ah, muy bien, muchas gracias. Y toda la teoría general de los contratos. Es más breve. Yo uso varios, pero digamos que para ustedes más breve es el del doctor Villegas Lara. ¿Qué decíamos del contrato del que platicamos en la sesión anterior? A ver qué se recuerdan ustedes. O ya no se recuerdan. Gabriel, ¿se recuerda de algo que estuvimos viendo en la sesión anterior? ¿Qué tal, licenciada? Fíjese ¿Qué tal? que casualmente la sesión anterior yo andaba en una diligencia y no pude poner atención a la mayor parte de la clase. Entonces me quedé en el aire con el último tema. Tengo los escritos de los anteriores, pero, o pues algunas anotaciones de los anteriores, pero el último no. Pero me imagino que si usted va de la mano con el libro del licenciado René Arturo Villegas, hablaron de la compraventa mercantil. Hablamos de la compraventa. Y me imagino que hablaron del concepto, caracteres, elementos, hasta dónde habrán llegado. Hasta las compraventas especiales o modalidades de la compraventa mercantil. Sí, pues no llegaron hasta el contrato de suministros. No, ese lo vemos hoy. Primeramente Dios. Primero Dios. Usted tiene mucha razón. A ver, Pues, Emily. Sí, quería decir algo, Gabriel. no, que estaba buscando lo de las compraventas especiales acá en el libro, pero... Ah, bueno. Búsquela por ahí. Ahí vamos a ver. Vimos de los contratos en particular, ¿verdad? Ya estábamos en contratos en particular, estábamos en la compraventa mercantil. Decíamos de la compraventa que la compraventa tiene modalidades especiales. O sea que hasta ahí nos quedamos porque vimos que sus elementos son el vendedor, el comprador, lo explicamos. Vimos que los elementos reales son las mercancías y el precio. Exactamente, René Alejandro. Vimos que tenían un elemento formal, porque podría ser, por ejemplo, en el 695, contra documentos, las ventas contra documentos, ¿verdad? Hay títulos representativos de mercaderías, entonces ahí está la factura cambiaria, por ejemplo, es una venta contra documentos. Encontrábamos también en el
en el contrato de compra-venta, ¿verdad? De que hay ahí esa existencia del contrato típico mercantil. Encontrábamos qué características, hablamos de las características de esos contratos, un contrato principal, un contrato consensual, un contrato oneroso, un contrato de cambio, un contrato típico, nominado, un contrato bilateral, decíamos, un contrato traslativo de dominio. Encontramos cuáles son sus elementos personales, reales y formales, ¿verdad? Hablábamos de el vendedor y el comprador, hablamos de la cosa, objeto del contrato y el precio. Eso también lo vimos. Encontramos igual que había cómo debía ser el precio, si estaba fijado en el contrato, si no estaba fijado en el contrato, eso también lo vimos. ¿Qué obligaciones tiene el vendedor? Una obligación del modo en que se va a hacer la entrega, si la entrega es real o material, si la entrega es simbólica, si la entrega es legal. El lugar donde se debe de hacer la entrega de acuerdo al contrato, el tiempo de acuerdo a lo establecido en el contrato de que se va a hacer la entrega de la cosa, cómo debe ser el objeto del contrato, eso también lo tratamos. Encontramos que los gastos dentro de las obligaciones que tiene el vendedor, ¿verdad? De entregar la cosa de acuerdo al modo, al lugar, al tiempo y el objeto, tal cual está regulado en el contrato, como se estableció en el contrato de compraventa, que los gastos van a correr por cuenta del vendedor, con la excepción de que si hay obligación de escrituración, corren a cargo del comprador. Esa es una obligación del comprador. La obligación de garantía también que tiene el vendedor de entregar la cosa, de garantizarle al comprador que esa cosa que le vende va a tener una útil y pacífica posesión por parte del comprador. Las obligaciones del comprador de que debe de pagar el precio de la cosa como está establecido en el contrato, tiene la obligación de recibir la cosa como se estableció en el contrato, en el tiempo, en el modo, en el lugar que se estableció, y la obligación de pagar ciertos gastos, como es el caso de que si hay gastos de escrituración, es una obligación del comprador, ¿verdad? Entonces, ahí estábamos frente a esas circunstancias del contrato de compraventa mercantil y que se concluye, pues, obviamente por el vencimiento del plazo, ¿verdad? Encontramos igualmente que hay compraventas especiales o modalidades especiales de la compraventa, que por ahí estábamos platicando de esas modalidades especiales. Por ahí nos quedamos. Encontramos que la compraventa común, la compraventa ordinaria es la que ustedes conocen. Es donde ustedes van y ustedes reciben la cosa, objeto del contrato y pagan el precio. Esa es la compraventa común, la compraventa ordinaria, la compraventa que la doctrina la denomina compraventa al contado. Ahí no tenemos mayor complicación, podríamos, o mayor complejidad, podríamos decir, ¿verdad? Porque estamos frente a ese contenido del contrato de compraventa mercantil en donde se establece que el vendedor está obligado a entregar la cosa, objeto del contrato, al comprador y el comprador a pagar el precio en el momento de recibir la cosa objeto del contrato. Entonces ahí estamos frente a la compraventa al contado.
Encontramos a su vez que hay otras modalidades de la compraventa y hay compraventas al crédito, por ejemplo. Encontramos la compraventa de plaza a plaza. Encontramos la compraventa de plaza a plaza, que también recibe el nombre de compraventa internacional. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la compraventa prueba, significa que el comprador se reserva el derecho de probar la cosa objeto del contrato para que se realice la compraventa. Ahí estamos frente a la compraventa a prueba. Encontramos que esa compraventa está sujeta a una condición suspensiva. ¿Por qué se dice que hay una condición suspensiva en esa compraventa a prueba? Porque el comprador condiciona la compraventa a la prueba de la cosa objeto del contrato y no continúa el contrato hasta su finalización si no es que se cumple la prueba de la cosa por parte del comprador. En eso consiste la condición suspensiva. Encontramos que obviamente va a haber un plazo para que lo haga, ¿verdad? Encontramos que hay esa compraventa que es al crédito. La compraventa al crédito, obviamente, pues hay un plazo fijado, se señalan los montos, se señalan las fracciones, cómo es que se va a hacer efectivo el pago de esa cosa objeto del contrato que se ha negociado su venta al crédito. Encontramos que, por ejemplo, en la compraventa al crédito va a haber un plazo determinado, se va a establecer los pagos sucesorios, los pagos sucesivos, y sobre esa base es que se va a establecer cómo cada uno deberá pagarse. Encontramos que esa venta al crédito también se denomina venta a plazos porque se señalan los plazos o pagos sucesivos, o venta por abonos, ¿verdad? Entonces es al crédito. Encontramos a su vez que hay compraventa contra reembolso. ¿A qué se refiere esta compraventa con reembolso? A que la entrega de la cosa la hace el transportador de la misma. Y cuando se entrega por parte del transportista o transportador, entonces ahí se recibe el precio. Ahí estamos frente a una compraventa contra reembolso y donde el transporte juega un papel muy, muy importante. Ya decíamos en las características de los contratos, que ahí vamos viendo también sus modalidades, porque se cumple con que se perfecciona el contrato en el consenso, es un contrato consensual. Sin embargo, se deben de cumplir las modalidades del contrato a crédito. Cuando hablamos de, por ejemplo, la compraventa sobre muestra o calidad, estamos hablando de lo que hoy por hoy ustedes conocen de compraventas por catálogo, porque de acuerdo a la publicidad del catálogo, de acuerdo a cómo se hace referencia a estas cosas mercantiles, a esa muestra que se identifica en el catálogo, pues así debe ser la cosa objeto del contrato que le van a entregar a usted cuando usted compra por catálogo, para ver la cantidad, para ver la calidad, para ver el precio. Eso está establecido ahí en el catálogo. Entonces, otra modalidad de compraventa mercantil. Igualmente tenemos la compraventa futuro. Significa que las cosas
en el contrato de compraventa a futuro no existen todavía, pero son susceptibles de ser contratadas porque son posibles. No están determinadas, pero son determinables. Entonces ahí encontramos que los contratos de compraventas a futuro especialmente se dan en los contratos agrícolas, en donde no existe todavía la cosecha, pero va a existir. Entonces ese es un contrato a futuro, otra modalidad de contrato. Encontramos la compraventa de plaza a plaza, eso se da en el derecho internacional. Se denomina en el comercio internacional compraventa de plaza a plaza o de lugar a lugar, quiere decir. Entonces encontramos que tenemos las compraventas contra documentos, porque encontramos ahí que, por ejemplo, hay lugares muy distantes, hay que transportar las mercancías. Entonces esa compraventa establecida en su contenido de mercancías y de precios está de alguna manera establecida en una carta de porte, por ejemplo, en un conocimiento de embarque, porque hay que trasladarles de lugares muy lejanos. Entonces ahí estamos frente a esa compraventa contra documentos que establece el 695 del Código de Comercio. Ustedes lo pueden ver ahí en su código. Encontramos que tenemos ahí la carta de porte, tenemos el conocimiento de embarque para las mercancías que se transportan vía marítima. Encontramos las pólizas de importación también, que son contradocumentos. Encontramos a su vez que a la hora de que se entregan los documentos se paga el precio. Entonces ahí es una venta contra documentos. Dentro de esas ventas contra documentos van a encontrar ustedes las compraventas FOB, compraventas FAS, compraventas CIF, compraventas CF. Esas son modalidades de la compraventa y son compraventas en esa modalidad distinta de que estamos hablando de todas las modalidades de la compraventa. Encontramos, por ejemplo, y ustedes lo tienen ahí en su código, la compraventa libre a bordo, o sea, FOB. Significa esta modalidad de compraventa que el vendedor cumple con la obligación de entregar las cosas objeto del contrato, colocándolas a bordo del vehículo o a bordo del buque que va a transportarlas. Entonces, hasta ahí llega su responsabilidad y desde ese momento se libera al vendedor de los riesgos de esas mercancías. Entonces, el precio va a comprender el valor de las cosas, los gastos, los impuestos, los derechos que se causen en el momento de la entrega hacia el transportador o porteador que va a llevar las cosas de un lugar a otro. Esa es una modalidad de compraventa, la compraventa FOB. En la compraventa FAS vamos a encontrar que el vendedor cumple con la obligación de entregar las mercancías colocándolas a un costado del vehículo o a un costado del buque que las va a transportar. Entonces, hasta ahí llega el riesgo asumido por parte del vendedor. Y si nos vamos a la compraventa CIF, significa costo, seguro y flete. Quiere decir que el vendedor asume el costo de las mercancías, asume el seguro de las mercancías y también asume el flete de las mercancías o su transportación hasta que las reciba el comprador de conformidad o que lleguen por parte del porteador hasta donde el comprador, hasta el destino final
que el comprador establezca en el contrato para que se le entreguen las mercancías. Entonces, ahí tenemos que el vendedor va a entregarle al comprador, obviamente, las mercancías a través de la persona que va a transportarlas. Igualmente le va a entregar todos los documentos que tienen relación con el transporte, con el seguro y la propiedad de las mercancías, de manera tal que el transportador, o sea, el porteador, pues tenga esa disposición tanto de acreditar la propiedad de las mercancías como que se está haciendo efectivo el pago del costo del flete y también así que se acredite el contrato de seguro que está asegurando esas mercancías en tránsito. Entonces, y que se vea la vigencia del seguro para que vea que se cubre, el seguro cubre los riesgos de esas mercancías. Entonces, ahí estamos frente a otra modalidad que es la compraventa CIF. Y luego tenemos la venta CF, que es costo y flete nada más. Las mercancías no están aseguradas, pero esta venta incluye el precio de las cosas vendidas más el flete por su transportación. Entonces ahí tenemos otra modalidad de compraventa y una modalidad final que es la compraventa con pacto de reserva de dominio. A ver, ¿quién nos puede decir algo de la compraventa con pacto de reserva de dominio que ustedes ya la vieron en civil? Sí, Ana Elizabeth. Buenas noches, Ligda. Hola. Bueno, buenas noches. Si no estoy mal, en este contrato, es decir, el vendedor se reserva brindarle el derecho es decir, el derecho de la propiedad, por decirlo así, al comprador y únicamente le da el uso de dicha propiedad como una manera de salvaguardar ese bien inmueble si el comprador no lo paga, no lo termina de pagar. No sé si me equivoco. No, así es, así es. A ver, ¿cómo nos lo ampliaría alguien más ahí ayudando a Ana Elizabeth? A ver qué nos dice Gabriel. Ahí lo puse en el chat el concepto, Ligda. Sí, Es por una ahí lo estoy viendo. Ajá, es un contrato de compraventa, pero que el comprador no tiene el uso, goce y disfrute de la cosa, sino que lo mantiene la persona a quien se lo vendió hasta que eh, se cumpla lo que hayan determinado en el contrato, ¿verdad? Muy bien. Ana Elizabeth quería decir algo más. No, Ligda, dejé la mano levantada, lo siento. Sí, ya se cansó. Encontramos entonces que tenemos la compraventa con pacto de reserva de dominio. Entonces, esta compraventa, esta modalidad de compraventa es una modalidad al crédito, si ustedes se dan cuenta, como lo veíamos al principio. Es una modalidad al crédito o por abonos o a plazos, también se le denomina, en donde lo que caracteriza a la compraventa es la reserva del dominio por parte del vendedor hacia el comprador. Y como bien nos decía Gabriel, que sí efectivamente se realiza la compraventa, sin embargo, la reserva del dominio es
para el vendedor. No obstante que el comprador obtiene la posesión y el uso de esa cosa, de ese bien, no obtiene la propiedad. ¿Por qué? Porque solamente al pagar la totalidad del precio que significa esa compraventa que se pactó en el contrato o al realizarse la condición, pues entonces se va a dar la traslación de la propiedad o dominio de esa cosa. Entonces se adquiere la propiedad por el comprador hasta el momento de la totalidad del pago del precio de la misma. Antes está reservada para el vendedor. Es decir, los doctrinarios establecen que es una forma de garantizar el cumplimiento de obligaciones a favor del vendedor, en donde no se adquiere esa propiedad, no se puede disponer de ella, no se puede de enajenar por parte del comprador hasta en tanto no pague íntegramente el precio. Entonces, hasta ese momento, el comprador adquiere la propiedad sin necesidad de más, ¿verdad? Porque se establece que es un contrato traslativo de dominio. Sin embargo, la compraventa es con pacto de reserva de dominio. Es decir, que es una compraventa a plazos, es una compraventa por abonos y en tanto el comprador no cumpla con esos pagos hasta la totalidad de los mismos, pues el vendedor va a tener reservado el dominio de esa cosa, de ese bien, garantizándose así el cumplimiento del pago del precio por parte del comprador. En eso consiste esa modalidad de compraventa. Y así estaríamos terminando el contrato de compraventa mercantil. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? Ninguna o no están ahí. Licenciada, buenas noches. Fíjese que yo quisiera, si usted me puede hacer el favor, porque no me quedó claro en el tema de modalidades en el área internacional. Entonces, usted me podría como que ampliar un poquito más de la modalidad internacional, por favor. Sí, esas son las compraventas de plaza a plaza o las compraventas que se dan en el comercio internacional. Hablamos que hay ventas contra documentos. Por ahí léanos el 695, por favor, Emily Paola. Muy bien, licenciada. Yo no lo tengo por aquí, pero lo buscaré. $695. Aquí lo tengo, licenciada. Dice ventas contra documentos. En las ventas contra documentos, el vendedor cumplirá su obligación de entrega, remitiendo al comprador los títulos representativos de las mercaderías y los demás documentos indicados en el contrato o exigidos por el mismo. Salvo pacto. ¿Sí? ¿Sí? Salvo pacto en contrario, el pago del precio deberá hacerse en el momento en que se entreguen los documentos sin que el comprador pueda negarse a efectuar el mismo, alegando defectos relativos a la calidad o al estado de las cosas, a no ser que tenga prueba de ello. Muy bien. Entonces ahí estamos frente a venta contra documentos. Emily Paola. Estamos frente a compraventa contra documentos. Se trata de esa figura de las mercancías en tránsito. Se trata de esas figuras del comercio internacional, del comercio marítimo, que hoy es muy común, en donde
se le denomina ese comercio de plaza a plaza, pero cuando hablamos de plaza a plaza, eso quiere decir en distintos lugares, de un lugar a otro, de lugar a lugar, quiere decir. Entonces ahí tenemos esa venta contra documentos, que en principio el vendedor tiene la obligación, por medio de ese contrato de compra-venta, de enviar o hacer llegar las mercancías a un lugar distinto al comprador, ¿verdad? De donde él se encuentra. Entonces, hacer llegar por el vendedor las cosas objeto del contrato, o sea, las mercancías, a un lugar distinto de donde se encuentra el vendedor y que es el lugar donde se encuentra el comprador. Entonces, ahí en principio eso es la compraventa de plaza a plaza. ¿Por qué tiene mucha importancia? Porque estas se dan especialmente, se dan a nivel nacional, que usted de vendedor tiene que entregar las cosas en Quetzaltenango. Esa es una compraventa de plaza a plaza. ¿Cómo las va a enviar? ¿Quién las va a llevar? ¿Quién las va a transportar? Cuando las entreguen, se las van a pagar. Bueno, una venta contra documentos. A eso se refieren las compraventas de plaza a plaza. Son importantes porque se dan más en volúmenes mayores, podríamos decir, en el comercio internacional. Encontramos que el contrato de transporte tiene un significado muy importante en esta clase de compraventas porque el vendedor cumple sus obligaciones enviando al comprador las mercancías a través del porteador, o sea, el transportista que va a hacer llegar esas mercancías del lugar del vendedor hasta donde se encuentra el comprador. Entonces, y en el momento de recibir esos documentos representativos de las mercaderías, o sea, esa carta de porte, ese conocimiento de embarque, esa póliza de importación, etcétera, entonces se va a hacer el pago del precio. Ya usted lo leyó, Emily. Entonces, ahí tenemos que de esa manera se da la compra-venta mercantil de plaza a plaza. Encontramos que las cosas vendidas que se encuentran en tránsito también pueden o no estar aseguradas. Entonces, la venta contra documentos puede en un momento determinado también incluir una póliza, porque los productos o las mercancías también van asegurados. ¿En dónde dijimos eso, Emily? Lo dijimos en la compraventa libre a bordo, FOB, o en la compraventa al costado del buque o FAS, o en la compraventa al final, hablando de seguro propiamente dicho, lo tratamos en la compraventa del seguro, costo y flete, ¿verdad? Que está el costo incluido, está el seguro y está el flete. Entonces, ahí tenemos la compraventa mercantil que se da a nivel internacional de plaza a plaza y por eso el vendedor se obliga a hacerle llegar las mercancías al comprador, aunque se encuentre en un país distinto o en un departamento distinto. Y las mercancías pueden ir o no con seguro. O puede ser que solo incluya el costo y el flete el vendedor, ¿verdad? O sea que va a pagarse el precio, va a pagarse el seguro y va a pagarse el flete también en la CIF. A eso se refiere, Emily. Y CF que solo va a incluir costo y flete y no van a aseguradas. Ahí estaríamos. Si no hay otra, pasamos al contrato de suministro. Decíamos en el contrato de suministro, ¿lo van a encontrar ustedes ahí? Yo sí tenía una duda, disculpe.
Mi duda era sobre el contrato de compraventa con reserva de dominio. Solo tengo la duda de, por ejemplo, si el comprador, como no tiene la propiedad, pero ¿qué pasaría si él, no sé, por alguna circunstancia le llega a suceder algo al bien inmueble? En el contrato me imagino que en las cláusulas se va a especificar eso. Está De, establecido en el contrato. Ajá. Bueno. Sí, está establecido en el contrato todas las condiciones. Si vemos la modalidad de la compraventa con pacto de reserva de dominio, se caracteriza porque se reserva el dominio por parte del comprador, ¿verdad? Cuando se da el contrato, entonces se entrega la posesión de la cosa, se entrega el uso de la cosa, pero lo que no se traslada, Ana Elizabeth, es la propiedad de esa cosa. ¿Sí? Pero ya el uso de esa cosa, ya la utilidad de esa cosa, ya la tiene el comprador. ¿Sí? Eso sería, entonces ahí no habría ese problema. Y está establecido en el contrato, obviamente, ¿verdad? Muy bien. Hablamos del contrato de suministro, que ya hace ratito lo tienen por ahí. Encontramos que eso es para asegurar una rápida y segura, valga la redundancia, circulación de bienes y servicios a cambio de un precio, obviamente en dinero. Encontramos que mediante el contrato de suministro, pues se pueden asegurar la provisión de bienes que se necesiten para el funcionamiento de la industria, de las empresas, de las sociedades, la provisión de materias primas para transformarlas en mercancías, por ejemplo, y así sucesivamente podemos ver el suministro de agua, de agua potable, de energía eléctrica y demás. Encontramos que el contrato de suministro es un contrato típico mercantil por el que una parte que se denomina suministrante se obliga a ejecutar en favor de otra prestaciones, ya sean periódicas o continuadas, mediante una contraprestación en dinero, ¿verdad? Que sea cierta y que sea determinada en dinero. Entonces ahí tenemos un contrato de suministro. Cuando estamos hablando de las prestaciones periódicas, vamos a estar indicando que son prestaciones que se dan aisladamente en plazos determinados, quincenal, semanal, mensual, bimestral, etcétera. Entonces ahí estamos frente a prestaciones periódicas y estamos frente a prestaciones continuadas cuando no se interrumpen la entrega de las prestaciones. Entonces no se pueden interrumpir. Entonces esas son prestaciones continuadas porque son ininterrumpidas. Por ejemplo, la energía eléctrica, el agua potable, oxígeno para los hospitales, por ejemplo, esas son entregas continuadas porque no se pueden interrumpir. Encontramos entonces que tenemos elementos personales o intersubjetivos en el contrato de suministro, ya los había mencionado. Está el suministro, está el suministrante y el suministrado. El suministrante también recibe el nombre de suministrador o proveedor, para que a usted se le quede mejor. Y el suministrado o consumidor. Encontramos entonces que son elementos personales o intersubjetivos del contrato de suministro, el suministrante, suministrador o proveedor y el suministrado, ¿verdad? O consumidor. Encontramos que son elementos reales o materiales del contrato de suministro las
entregas o las prestaciones continuadas o periódicas de cosas muebles o servicios, ¿verdad? Entonces ahí tenemos elemento real o material del contrato. Encontramos a su vez que estas entregas o estas prestaciones de bienes o de servicios periódicas o continuadas son la cosa objeto del contrato y el precio que debe pagarse. Si el suministro es periódico, se determinará y se pagará por cada prestación aislada, porque el suministro es periódico. Ahora, si el suministro es continuado, el pago se debe hacer al vencimiento del uso de esos bienes o de esos servicios. Entonces, ahí tenemos los elementos personales o intersubjetivos del contrato de suministro. ¿Qué características tiene ese contrato de suministro? Es un contrato típico. Y el elemento formal se me escapaba. En cuanto al elemento formal, tenemos libertad de forma. Cuando hablamos libertad de forma, significa que puede ser verbal, puede ser escrito, hay un formato preestablecido. Recuerden, si ustedes del 672 de los contratos mediante formulario, estos contratos de suministro usualmente se van a utilizar de esa manera. ¿Por qué? El suministro de energía eléctrica, usted llena un formulario. El suministro de telefonía celular, otro formulario. El suministro de agua potable, otro formulario. Pero hay libertad de forma, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos esta formalidad de acuerdo a la contratación mercantil. En cuanto les decía las características de este contrato. Las características que tiene este contrato es que es consensual. Este contrato es consensual. Tan pronto se manifiesta el consentimiento, encontramos que hay eficacia obligatoria porque ya se perfeccionó el contrato. Entonces tenemos que es un contrato consensual porque hay una obligación de suministrar o proveer los servicios o los bienes tan pronto se manifiesta el consentimiento de los otorgantes, o sea, de las partes contratantes. Es un contrato típico, es un contrato nominado también porque tiene nombre. Es un contrato también duradero. ¿Por qué es duradero? Porque la finalidad es que produzca efectos en un periodo más o menos largo, ¿verdad? Entonces, se puede establecer más o menos largo, limitado o ilimitado, pero es un periodo largo. Entonces, por eso se dice que es un contrato duradero. También es un contrato que destaca la necesidad de quien recibe las prestaciones. ¿Por qué tiene esa característica? Porque necesitamos energía eléctrica, porque necesitamos servicio de internet, necesitamos agua potable, necesitamos oxígeno en los hospitales. Entonces, ahí es donde se manifiesta que es un contrato que destaca la necesidad de quien recibe esas prestaciones, ¿verdad? Que deben ser buenas prestaciones, deben ser de calidad, deben de satisfacer las necesidades y las cantidades establecidas en el contrato para los consumidores o suministrados. Encontramos igualmente que es de tracto sucesivo porque obviamente se da en la continuidad del tiempo, ¿verdad? Encontramos que es oneroso porque hay
hay gravámenes y derechos que son recíprocos también, ¿verdad? Entonces encontramos que es un contrato por adhesión. ¿Por qué decimos que es de adhesión? Porque a través del formulario nos obligamos los consumidores, pero es el comerciante el que prepara el formulario. ¿Hay derechos y obligaciones en este contrato? Obviamente sí. En cuanto al suministrante, pues obviamente se debe de cumplir con las obligaciones de prestación de los bienes o de los servicios en el modo, en el tiempo, en el lugar y con la calidad, cantidad y especie del objeto que haya sido establecido en el contrato. Esa es obligación del suministrante. Encontramos obviamente que esas prestaciones pues se deben de realizar, recae sobre bienes muebles o servicios, pues debe darse la prestación de esos bienes o la prestación de esos servicios en la forma establecida en el contrato de suministro. Encontramos igualmente que si hubiera incumplimiento de esas prestaciones, hubiere interrupción de esas prestaciones, pues igualmente se deberá hacer del conocimiento del suministrado y deberá explicarle con antelación el suministrante para efecto de que con esa obligación de hacérselo saber el suministrante al suministrado y que sea un aviso con tiempo suficiente, pues entonces se pueda dar por concluido el contrato o hacer la espera correspondiente. En el caso del suministrado, está obligado a pagar el precio de conformidad con lo pactado en el contrato. Entonces se va a hacer, si fuera convenido que la prestación es periódica, porque puede ser periódica, dijimos, o continuada, si el suministro es periódico, entonces el pago se hará efectivo por cada prestación aislada que el suministrante le entregue al suministrado. Si fuera el caso de que el suministro es continuado, entonces el pago se debe hacer al vencimiento de la recepción de los bienes o al vencimiento del uso que se haga de los mismos o de la prestación del servicio realizado. Entonces, ahí estamos frente a los elementos personales o intersubjetivos y esa obligación que tiene el suministrante de realizar las entregas periódicas o continuadas establecidas en el contrato, como se combinó en el contrato, en el modo, en el tiempo, en el lugar, la cantidad y demás establecido en el contrato, y el suministrado pues debe pagar ese precio como se estableció en el contrato al recibir las prestaciones de acuerdo con lo que el contrato establece y la ley estipula para ese efecto. Cuando estamos frente a la conclusión o extinción de ese contrato, todos los contratos en principio, la forma normal de extinguirlos es por el vencimiento del plazo. Puede en el vencimiento del plazo establecerse una cláusula de renovación tácita o sobreentendida en el contrato de suministro. La respuesta es sí. Encontramos que se extingue el contrato también por incumplimiento de una de las prestaciones aisladas cuando fueran periódicas. ¿Por qué razón?
porque esto va a hacer presumir que las prestaciones futuras no las va a cumplir el suministrante. Y entonces es mejor dar por concluido el contrato. El suministrante no puede suspender la ejecución del contrato sin previamente avisarle al suministrado. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando que solo debe haber causa de terminación del contrato si hay aviso con previa anticipación suficiente para que se pueda dar por concluido el contrato. Si este suministro tiene una duración determinada, cualquiera de las partes puede dar por concluido el contrato si hay un aviso de anticipación, que la ley establece un plazo de 90 días para hacerlo del conocimiento del otro contratante. Ahora, si se da por terminado el contrato de suministro y hay prestaciones que ya se habían cumplido, estas son válidas y el suministrado deberá hacer efectivo el pago. Así estaríamos frente al contrato de suministro. ¿Preguntas o comentarios? No tenemos. Entonces pasemos al contrato estimatorio. Cuando hablamos del contrato estimatorio, hablamos en principio que el contrato estimatorio se da porque una parte le entrega a la otra una o varias cosas muebles para que le pague un precio o bien le devuelva las cosas recibidas dentro de un plazo establecido en el contrato. El contrato estimatorio también recibe el nombre de contrato a consignación o contrato por consignación. Si ustedes escuchan los tres nombres, son sinónimos. Encontramos entonces el contrato estimatorio cuando una parte le entrega a la otra una o varias cosas muebles para que le pague un precio o bien le devuelva esas cosas dentro de un plazo determinado. Encontramos entonces que este es un contrato de uso frecuente en el comercio porque se da regularmente en las tiendas de barrio, en las librerías, en las panaderías, se da también eso cuando a las tiendas llevan el pan y lo vendieron todo, pues entonces se entrega el precio, pero si no, entonces se devuelve la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, las bebidas, los alimentos, etcétera. ¿Han visto ustedes vehículos distribuidores? Pues ellos hacen el contrato estimatorio o a consignación. Es un contrato en donde se va a permitir recibir mercaderías en donde no es necesario que el precio se pague de inmediato, sino que el precio de las mercancías se va a hacer efectivo su pago cuando ha transcurrido el plazo de ese contrato. Y lo segundo es que ese contrato también permite devolver las mercancías o productos que no se hubieran vendido. Entonces es de utilidad en el comercio porque sirve para llevar de parte de los productores o propietarios de los bienes a los comerciantes al menudeo que venden en las tiendas de barrio, en las librerías de barrio y que pueden estar teniendo un tiempo determinado o por un plazo establecido las mercancías, y si estas, transcurrido el plazo, no se venden, sí también exactamente, Esdra, si esto no se vende,
pues se devuelve, ¿verdad? Se devuelve. Y si estas mercancías se venden, entonces se entrega el precio convenido. Otra posibilidad que permite el contrato estimatorio es que el productor le deja a un precio las mercancías al vendedor de menudeo y él las coloca en el mercado a un precio distinto, ¿verdad? Esa es la razón de ser de la circulación de las mercancías a través del contrato estimatorio. ¿Qué características tiene este contrato? Bueno, hablemos de los elementos. Tenemos el consignante y el consignatario. El consignante, pues obviamente es la persona que tiene la obligación de entregar las cosas objeto del contrato al consignatario, ¿verdad? Él no puede disponer, esa es otra obligación que tiene de no disponer de esas cosas o de esas mercancías en tanto no le sean restituidas nuevamente después de vencido el plazo, ¿verdad? El consignante le da al consignatario la disponibilidad de esas mercancías que son objeto del contrato. Esas son obligaciones que tiene el consignante, pero el consignatario está obligado a pagar el precio de esas mercancías que recibe cuando se hubieran vendido o si lo va a hacer al principio de una parte, pero usualmente lo hace al final del vencimiento del plazo, o restituir las mercancías después del vencimiento del plazo, cuando éstas no hubieran sido vendidas, cuando el consignatario no hubiere dispuesto de esas mercancías. Entonces tendrá que restituirlas al consignante. También tiene esa obligación de pagar el precio, les decía, de las mercancías que aun cuando no fueran sido vendidas ni hubiera dispuesto él, hubieran sin culpa del consignatario, se hubieran afectado, se hubieran arruinado. Entonces ahí tiene que hacer el precio del pago estimado de esas mercancías, porque asume el riesgo de las mercancías el consignatario, esa es otra obligación, desde el momento en que las recibe. Entonces, el consignatario está obligado a asumir esos riesgos de la cosa recibida y su obligación de pagar el precio, ¿verdad? De las mismas, así como debe pagar el precio de las que se vendieron o de las que él tuvo la disposición de ellas y restituir las mercancías que no se hubieran vendido. ¿Sobre qué recae el contrato estimatorio? Sobre bienes muebles, ¿verdad? Sobre bienes muebles. La entrega de la cosa no transmite la propiedad, en tanto no sea pagado su precio. Obliga a la restitución de las cosas que no hayan dispuesto el consignatario. El riesgo lo asume el consignatario desde que las recibe y hay obligación de entregar el precio de las cosas vendidas y de las cosas que hayan sufrido menoscabo en un valor estimado, obviamente, ¿verdad? ¿Qué características tiene el contrato de consignación? Es un contrato real porque hay que entregar la cosa y recibir el precio después del vencimiento del plazo. Es bilateral el contrato porque hay relaciones recíprocas entre los contratantes.
Es oneroso porque hay gravámenes y beneficios recíprocos. Hay beneficio del pago del precio, de la restitución de las cosas, de disponer de ellas. Es principal porque no depende de otro contrato. Es un contrato de cambio porque usted entrega los bienes y a usted le entregan el precio. Es un contrato típico, es un contrato nominado, es un contrato, decíamos, duradero, porque obviamente se produce a través del plazo determinado en el contrato los efectos del mismo, ¿verdad? Decíamos un contrato bilateral, un contrato principal, un contrato oneroso, ¿verdad? ¿Por qué oneroso? Porque hay provechos o beneficios y gravámenes para ambos contratantes. Entonces ahí tenemos las características del contrato estimatorio. Ahora la pregunta es, ¿cómo se extingue el contrato estimatorio? El contrato estimatorio se extingue, ya decíamos, por el cumplimiento del plazo pactado en el contrato. Obviamente, ese contrato pactado, ¿para qué es? Ese plazo pactado para la disponibilidad de esos bienes, de esas mercancías, de esos productos, al pagar el consignatario el precio de esas mercaderías porque ya dispuso de ellas, porque ya las vendió o porque ya pasó cualquier cosa con ellas, entonces el consignatario paga ese contenido de precio de las mercancías vendidas o dispuestas y restituye las que no se hubieran vendido. Ahí se extingue el contrato estimatorio. Entonces ahí estamos frente a la forma en que se da el contrato estimatorio. Alguien que nos lea el 713, por favor. Del Código de Comercio. Alguien que lea el artículo 713 del Código de Comercio. Buenas noches, Ligda, ¿lo leo yo? Por favor, Laura. Buenas noches. Bueno, ahorita, Ligda, solo lo vuelvo a buscar que se me perdió. 713. Dice contrato estimatorio. El contrato estimatorio por el cual una parte entrega a la otra una o varias cosas muebles para que le pague un precio o bien le devuelva las cosas dentro de un plazo, se regirá por las siguientes reglas. Primero, el consignatario no quedará liberado de la obligación de pagar el precio de lo recibido, porque sea imposible su total restitución, aun por causas que no le sean imputables. Segundo, el consignatario podrá disponer válidamente de las cosas, pero éstas no podrán ser embargadas por los acreedores de aquel mientras no haya sido pagado el precio. Tercero, el consignante pierde su derecho de disposición sobre las cosas en tanto que no le sean restituidas. Muy bien. Entonces ahí estaríamos en el contrato de consignación. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ese contrato en particular está bastante sencillo, Ligda, porque como que es de También uso es bastante común, ¿verdad? Sí, de uso muy común.
Todos los distribuidores que le dejan productos a los vendedores de las tiendas o abarroterías en los barrios, en las colonias, ellos están realizando contratos de consignación. Y ellos dicen, le dejo estos productos a consignación, no se preocupe, no me los pague ahorita, me los paga a fin de mes, por ejemplo, porque yo voy a pasar el fin de mes. Ahí hay un contrato de consignación. ¿Cuál es el plazo? El mes, por ejemplo, o más, dependiendo qué producto es, ¿verdad? Yo lo veo así, menos complejo. Sí, ese es, bueno, quizás en la actualidad ya no se da, es un contrato verbal, ¿verdad? Pero en la actualidad, bueno, lo que ha pasado con los de la Pepsi es que ellos pasan haciendo una preventa, he visto yo, ¿verdad? Que primero pasa el vendedor, toma el pedido y luego pasa el camión, ¿verdad? Pero por ejemplo con los de los pastelitos, estos Bimbo, cuando quieren meter su mercadería en las tiendas de los chinos, Las dejan. llevan el estante de color rojo, ¿verdad? Con la publicidad. Sí. Y lo llenan y le dicen al de la tienda, ahí paso a la quincena y miramos a ver qué falta y me pagas lo que falta y lo que está, pues Sí. si ya se venció me lo llevo. Uh-huh. Cuando ya se va a vencer, ellos se lo llevan. Uh-huh. Ese es contrato estimatorio, Gabriel. Se da a nivel de las tiendas de barrio y se da en las tiendas departamentales también, que llegan los distribuidores. Sí, también. Fíjese que yo, en lo particular, la primera vez que vi ese contrato fue en un almacén de suministros. Era de una industria. El consignatario lo que dejaba eran cojinetes de distintos tamaños o de distintos calibres Sí. que se utilizaban en la industria. Cuando volvía a llegar, los cojinetes que faltaban los facturaba. Y los que estaban ahí, Sí. ahí se quedaban siempre. Sí, también se da en repuestos, en productos para ferreterías también se da. Pero donde uno lo entiende mejor es en las tiendas o abarroterías de barrio. Bueno, jóvenes, pregunten porque luego en los exámenes ya no van a poder preguntar. De mi parte todo claro, licenciada, muchas gracias. Muy bien, Muchas Laura. gracias, licenciada, muy amable, gracias por todo claro. Muy bien, Olivia. Entonces nos quedamos hasta aquí y luego les estaremos dando ahí instrucciones para el examen. Gracias, licenciada. Gracias, Lidia, licenciada. disculpe, con una consulta. Sí, Emily. No fui yo, licenciada. Ay, no fue usted, fue Paola, ¿no fue? Yo creo Ligda, que... disculpe. Ah, sí, Laura. Perdón, Ligda. ¿El examen siempre será por formulario o a mano? No, el examen ustedes lo van a tener disponible en Classroom. Hay Ok. dos posibilidades. Una es de que ustedes lo puedan imprimir. O la otra es que no lo pueden imprimir, entonces lo van a copiar a mano, como dicen ustedes. Yo ahorita le contesto, Alex. Entonces, luego de que ustedes ya imprimieron su examen o ya copiaron su examen, lo resuelven, lo responden, lo escanean y lo suben. Y entonces ya tenemos ahí la entrega. Siempre a través de Classroom, yo espero. Muchas gracias, licenciada. Ese va a ser el procedimiento y ustedes dirán, ¿por qué nos complican la vida? No, es que debe llevar un hilo conductor el aprendizaje y a ustedes se les hace más fácil, o sea, menos difícil, no más fácil, menos difícil el poder responder acertadamente llevando ese hilo conductor.
porque obviamente se tensa uno en un examen, ¿verdad? Aunque ustedes estén copiando ahí, no nos estén viendo a nosotros, igual están peleando con el tiempo. Entonces, para que no hayan esos desfases que la 4 la contestaron en la 6 y la 6 en la 3 y así, entonces, porque todo eso les va a afectar, por ahí les voy a contestar, oye. Entonces, para que ustedes tengan esa posibilidad de tener más certeza de sus respuestas, es que se los pedimos de esa manera, no es ánimo de molestarles. Respondido a Laura, entonces, el miércoles todavía tenemos clases. Alex me pregunta. Sí, por ahí les voy a ir escuchando. Yo quisiera que todavía pudiéramos tener clases, pero ustedes tienen la palabra porque yo no sé cómo están en sus exámenes y cómo están en su tiempo, porque la verdad es que somos trabajadores que estudiamos, ¿verdad? Entonces nos cuesta más que a los que solo estudian. Eso yo lo entiendo. Entonces, sin embargo, si hay estudiantes, entonces nosotros damos clases, ¿verdad? Entonces, Y de ahí ese día no nos puede dar la oportunidad para poder estudiar para el jueves. lo que podría estarles diciendo es qué es lo que ustedes tienen que estudiar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que estudiar? Y entonces, ¿qué es lo que va a entrar en el examen? Que ustedes ya supieran eso para que el demás tiempo se dedicaran ustedes a estudiar, Olivia. Sí, por favor, Ligda, porque si usted nos dice y nosotros vamos repasando y todo eso, lo que... Si la mayoría está de acuerdo, entonces lo hacemos así. Ay, Karen. Sí, por eso les digo que sí está bueno, se los voy a dar, solo no diga que yo se los dije. Porque si no, entonces tenemos problemas y hay que evitarlos, ¿verdad? Entonces, vean ahí respondiendo todas las preguntas. Entonces, Alex, respondida la pregunta. Alex. Buenas noches, licenciada. Sí, muchas gracias. Muy bien. Ahora, Karen, van a tener una media hora adicional al tiempo establecido en el calendario para que ustedes puedan transcribir su examen o lo puedan imprimir, que si lo imprimen es más rápido, pero igualmente van a tener ahí una media hora de antelación para que ustedes ya puedan estarlo trabajando en el horario del calendario. Quiere decir que van a tener adicionalmente una media hora, por ejemplo. Salvo mejor opinión de ustedes que quieran menos. No, licenciada. Bueno, entonces ya les respondí, Karen, ya les respondí, Aura Alejandra, Iris, también ya les respondí, José Manuel también, Alex, ya, sí, Jennifer. Entonces ya les respondí a todos. No, Edgar. Ahí sí no se puede, por eso es que estoy dando la media hora adicional, porque es muy complejo calificarles así. Y yo no soy de las personas que los quiere afectar, pero tampoco podemos colocar una nota que no corresponde. Entonces, hay desorden en ese sentido. Entonces, por eso les damos un tiempo adicional para que ustedes puedan imprimir su examen o que lo puedan transcribir, ¿verdad? Que lo puedan copiar. Y media hora adicional, yo creo que es ahí suficiente. ¿Alguna otra pregunta? Como tenemos un chat, ahí se recuerdan que estar pendiente del contenido que les van a entrar en el examen.
Gracias, licenciada. Para servirle siempre. ¿Alguna otra duda? Si no hay, entonces yo les digo feliz noche y que estudien mucho porque mañana tienen examen, yo creo. Gracias, licenciada. Feliz noche. Igualmente para ustedes, Laura. Hasta luego. Moisés, Feliz adiós. noche, Ligda. Dios, Olivia, buenas noches. Hasta luego. Feliz noche, Ligda.